Marco Antonio Domínguez para la revista Entera Magazine, entrevistando al maestro. Sergio Raúl Arroyo, curador de la exposición Vanguardia Rusa, el vértigo del futuro. Estamos frente a una de las grandes exposiciones que se ha montado, pero ¿cómo idearon esta muestra? ¿Cómo fue la idea? Bueno, nos pareció que era muy importante traer una exposición sobre vanguardia rusa, una exposición que tratara sobre esos 30 años fundamentales en lo que sería una especie de reinvención del arte en el nuevo contexto, en el contexto de la modernidad. Nos pareció que teníamos que concentrarnos justamente en la vanguardia porque ahí se reunían una serie de aportaciones muy importantes que tenían que ver desde luego con el suprematismo como una cuestión fundamental, tenía que ver con el abstraccionismo, tenía que ver con el rayonismo como uno de los movimientos fundacionales de lo que fue la vanguardia. Hay que pensar que el manifiesto futurista es de 1909, lo hace Larionov y Goncharova, y también pensar en todas las proyecciones que tuvo el arte en diferentes campos. Habíamos visto ya varias exposiciones sobre vanguardia, casi todas eran pictóricas, exclusivamente pictóricas, algunas muy buenas, como fue el caso de la Gran Utopía, la exposición que presentó en los años 90 el Museo Guggenheim, pero no había una exposición, hasta la fecha no la he visto salvo esta que hemos realizado nosotros, que abarcara prácticamente todos los campos, que abarcara el diseño, que abarcara el cine, que abarcara la arquitectura, la literatura, la música, la fotografía, y que entrecruzara todas las disciplinas, porque lo que hay en esta exposición son grandes intersecciones que tienen que ver con diferentes formas del pensamiento y una especie de visión convergente de la vanguardia en cuanto como un recurso, una herramienta intelectual, una herramienta de pensamiento para abatir lo que era el academicismo y el arte y el clasicismo que pesaban tanto en la vida académica. Y esto obviamente impacta a todo el siglo pasado y obviamente los remanentes llegan hasta este presente. Pero ¿cómo fue montar esta exposición para el Instituto Nacional de Bellas Artes y a usted que le requirió que creyera en este gran proyecto? Bueno, creer en un proyecto como este no es difícil, más bien es una cosa muy sencilla, es un proyecto extraordinario, es un proyecto, como digo, que en realidad permite una especie de convergencia de obras maestras que nos permiten entender mejor, hacer más inteligible lo que es el arte hoy día. Y luego pues fue una experiencia que empezamos prácticamente desde cero, que también eso es fundamental. Esta no es una exposición ya ensayada en otro país o pensada por los propios curadores rusos, sino es fundamentalmente hecha en México, pensada por México, un trabajo curatorial de mexicanos en el que han participado particularmente en el catálogo especialistas de diferentes disciplinas de Rusia, de México y de otros países. Pero creo que en términos generales la exposición es una muestra de las posibilidades, es una muestra de lo que se puede hacer en México, de las capacidades que se tienen para hacer grandes exposiciones y para no solamente pensar en muestras que ya están de alguna manera prearmadas y simplemente requieren de un espacio físico para presentarse. Maestro, y es claro que todos estos grandes maestros influyeron al cubismo, al impresionismo. No se pensaría o no se sabría nada si no existiera la vanguardia rusa. Para nosotros mexicanos, ¿qué nos recomendaría un especialista como este? ¿Qué obras tenemos que ver? Yo sé que toda esta obra es magnífica, es monumental. Bueno, yo lo primero que diría es que algunos de ellos fueron influidos por el cubismo. En realidad el cubismo es un movimiento previo que ellos de alguna manera no aceptan, no lo toman al cubismo, en algún momento lo procesan, pero ellos transfieren toda esta especie de revuelta formal, todo aquello que ya no es figurativo, es decir, el suprematismo sobre todo, acaba con cualquier tipo de figuración y de alguna manera también es una forma crítica hacia el propio cubismo.
Yo creo que las influencias son múltiples. Yo diría no son influencias que de manera directa, sobre todo en los años en donde hubo paralelismo con México, yo no veo que haya una gran influencia. No, más bien creo que hay diferencias fundamentales y hay que pensar también que de algún modo los pintores mexicanos, especialmente los muralistas, no pienso sobre todo en Diego Rivera y en Siqueiros. A Orozco le toca otro momento, él tiene otra visión, pero Diego Rivera y Siqueiros de alguna manera dan la espalda a la vanguardia. Ellos no participan de eso. Más bien tienen una relación de distancia, sobre todo por su compromiso con el comunismo gubernamental, ¿no? Entonces, rápidamente el suprematismo, una parte del constructivismo, se vuelven en tendencias, en corrientes que no forman parte de lo que es la posición política que hay con respecto al arte de parte del gobierno soviético. El destino de la vanguardia es trágico. Los vanguardistas son abatidos de diferentes maneras, con el silencio, son silenciados, son algunos llevados al paredón, otros van al gulag. No es un destino precisamente como el que tiene el resto de la vanguardia en Occidente. Este más bien es un movimiento que va a ser cercenado en el momento en el que está en su punto más alto y que va a tener unos 30 años de silencio hasta después de la muerte de Stalin. Algunos especialistas y algunos museos a veces tímidamente empiezan a ocuparse de la vanguardia. Hoy día pues es uno de los movimientos fundamentales y fundacionales de lo que es el arte del siglo XX y del siglo XXI. Y finalmente, para redondear, ¿qué obras nos recomendaría usted, digamos que usted es parte de los curadores? Yo creo que las obras que tenemos aquí en realidad están imbricadas a veces unas con otras, pero hay obras claves que uno no puede dejar de ver, como es el caso de La línea verde de Rosanova, la maqueta de Tatlin sobre el monumento a la Tercera Internacional, el cuadrado negro sobre blanco, obra fundamental, el tríptico de los colores puros de Rodchenko, el contrarrelieve de Tatlin, que es una escultura en la que por vez primera se usan materiales industriales en el terreno de la escultura. Ya no estamos en presencia de las canteras ricas, digamos, del mármol, de otras piedras, ¿no? Sino estamos ya en uso pleno de lo que es el laminado de hierro, las varillas, los clavos, los tornillos. Pienso que hay obras también que tienen que verse en diferentes áreas. Desde luego diría que hay que ver los dibujos eróticos de Eisenstein, es clave esto. La sección de fotos, no solamente de Rodchenko, porque Rodchenko es el más conocido de los fotógrafos, sino que hay que ver lo de Shaiknet o Brezhnev, que están también ahí, fotografías extraordinarias, muy poco conocidas en México y que son importantísimas. Y desde luego sugeriría varios de los dibujos y las maquetas. Particularmente a mí tengo predilección por El hombre que fue jueves, la maqueta que está ahí, los diseños que hizo Malevich para La victoria sobre el sol, y seguramente se me olvidan cosas, pero pues yo creo que hay mucho material. Esta exposición que ocupa los 3 pisos de Bellas Artes es una exposición que realmente tiene una perspectiva exhaustiva sobre lo que fue la vanguardia rusa. Recientemente tuvimos a Miguel Ángel, tuvimos algo de algunas piezas de Leonardo. ¿Cómo lograron superar esto? ¿Cómo lograron superar tanta expectativa y yo creo que se cubre de singular manera? ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que son cosas distintas, pero van encaminadas a dos mundos. Ya Miguel Ángel y Leonardo en el contexto mexicano pues no necesitan ningún tipo de presentación, pero estamos hablando de realidades que fueron pensadas previamente, y yo creo que lo que esta exposición ha hecho es aportar algo más a la visión. Yo creo que hemos dado cuenta de esta especie de integración del pensamiento vanguardista en diferentes niveles, aún a pesar de las diferentes corrientes que están dentro del pensamiento vanguardista. Dimos cuenta de cómo hay una integración, una verdadera revuelta justamente contra el clasicismo. Yo creo que esta es una de las claves
fundamentales de la vanguardia, ha abierto una enorme ventana hacia el nuevo cosmos de la modernidad, y esto creo que es algo innegable, es algo que no se da en todos los movimientos artísticos en Europa ni en América. El arte para la sociedad. El arte, decían, ¿qué querían? ¿Un arte para el pueblo o un pueblo para el arte? Yo opino lo segundo, yo prefiero un pueblo para el arte.